Hola, hola peloteras, hola peloteros. Bueno, hoy me veis aquí con la camiseta del Real Valladolid y voy a hablar del Ceuta. Sí, sí, del Ceuta, no del Celta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Real Valladolid es el primer rival de la agrupación deportiva Ceuta en la segunda división, temporada 2025-2026, en un partido histórico y muy significativo para el conjunto de la ciudad autónoma, para el equipo Caballa. Y es que el equipo ceutí vuelve a jugar en segunda división 44 años después. De hecho, en la 80-81 el Atlético Ceuta ha pasado por diferentes denominaciones y vamos a hablar de las 10 curiosidades más importantes del conjunto del Ceuta, entrenado por José Juan Romero, que por supuesto supondrá una de ellas, pero también es un conjunto del que apetece hablar por varias razones. Por ejemplo, ¿qué pasa, cracks? Una de ellas es que Maldini es el embajador de la ciudad de Ceuta, lo es desde 2024, lo anunció a bombo y platillo en la radio y en sus canales de YouTube, etcétera. Y el asunto es que también Pedro Delgado es embajador de Ceuta, pero claro, llama mucho más la atención lo de Maldini, que encima no ha agafado al equipo porque apostó por su ascenso, fue a celebrar el ascenso y ascendieron. Así que rompe el maleficio que se suele achacar a todo pronosticador deportivo, empezando por mí mismo, el Nostra Miguelus on fire. Pues en esta ocasión Nostra Maldinus no apareció en escena y el embajador de la ciudad de Ceuta ve como el conjunto ceutí ya está en segunda división, en algo que es bastante heroico porque hace apenas 4 años estaban en tercera federación. El que lo saca de tercera federación es José Juan Romero en una primera etapa. Después, José Juan Romero, otra curiosidad que podemos contar es que se va al Eldense, lo asciende, no lo dejan continuar, alegan motivos disciplinarios para despedirlo y años después, un año después en concreto, les gana el juicio y se demuestra que ha mentido el Eldense. Pero bueno, no era una de las curiosidades que os iba a contar, sino más bien las dos etapas que ha estado en el Ceuta, y ahora os trazo un poquito más el perfil del entrenador. Bueno, por orden, la de Maldini es una curiosidad, la de los 44 años sin estar en segunda es otra. Más anécdotas. Los amistosos que ha jugado el equipo esta temporada para preparar la liga, ya ha finalizado todos ellos porque se suspendió un último que tenía programado contra el Marbella. Los dos primeros los perdió además contra un equipo de categoría inferior como el Torremolinos, que pasa a ser de categoría inferior porque no ha esperado el Ceuta al equipo malagueño, que los dos ascendieron, y otro, además, gol de Pito Camacho para Torremolinos, el ex del Zamora, y también perdió contra el Leiria de la segunda división portuguesa, pese a que hace años estuviera en la máxima división del país vecino. Pero es que después ha ganado 3 amistosos por 3 goles seguidos, 3 de diferencia. No son 3 tristes tigres, precisamente, son 3 alegres goles de margen los que ha conseguido contra el Al-Wakra del Golfo Pérsico, que diría David Vidal, del Golfo Pérsico. Después contra el Cádiz y por último contra el Sevilla Atlético. Ha humillado, deportivamente hablando, a un rival de la misma categoría, que es el Cádiz. No sirve para nada, no vale en puntos, pero sí que da muestras de que este equipo viene muy fuerte. Y no es de extrañar que venga así de fuerte en pretemporada después de agarrar ritmo tras los 2 primeros partidos, porque otra anécdota que os puedo contar es que estuvo 24 partidos sin perder rumbo a segunda división. Es una racha impensable en primera federación, larguísima, casi interminable, desde la jornada número 14 hasta la número 37. Son 24 partidos sin palmar, con 13 victorias, 11 empates y en total en toda la liga solo 4 tropiezos. Pero es que además el último se produjo
el último ya en la número 38, que es la derrota que todo el mundo sueña. Una derrota porque ya estás de fiesta, ya has celebrado, ya estás descomprimido y has perdido 5-0 contra el Ibiza, pero es que ni siquiera eso impide que seas el mejor de toda la categoría. ¿Por qué? Pues por los 24 partidos anteriores y porque si faltaba algo, le pusieron la guinda a la temporada ganando el playoff de campeones, el duelo de campeones contra la Cultural y Deportiva Leonesa, además con remontada incluida. A lo grande, en un festival de goles, el Ceuta no solo es el mejor equipo de Primera Federación por números, sino porque en la eliminatoria directa contra el otro campeón lo demostró. Y esto, viniendo de donde venían, tiene un mérito bárbaro, porque además el Ceuta pues tiene limitaciones de infraestructura, de logística. Imaginaos lo que es el desplazarse todas las semanas desde Ceuta a jugar fuera de allí, cuando les toque enfrentamientos fuera de casa, pues como les pasa también a los equipos isleños, es un factor que hay que tener en cuenta. Pero no me refiero solo a eso, sino a que el estadio está acondicionándose para la ocasión y es posible que, al igual que el Mirandés, no puedan empezar la temporada jugando sus partidos como local en casa, en el Alfonso Murube, sino que puede que lo tengan que hacer en Cádiz o en Málaga, en el nuevo Mirandilla o en la Rosaleda. Ya veremos lo que ocurre, pero está ahí sobrevolando esa posibilidad sobre la mesa, aunque están trabajando contra reloj para tratar de que esté todo a punto, el césped, la ampliación de localidades, de cara a ese duelo contra el Real Sporting de Gijón, que será el primer enfrentamiento como local del Ceuta en esta nueva e histórica andadura en segunda división. Y si comparten, como el Mirandés, la posibilidad de tener que exiliarse, el Mirandés es una garantía y el Ceuta es una hipótesis, también comparten con los jabatos el hecho de que sea uno de los estadios con menos aforo y que sean los que menos abonados tienen. No por ellos menos importantes ni peor afición, pero es así. Ceuta la semana pasada consiguió llegar a los 4.000 abonados, pero todavía le queda terreno por recorrer si es que quiere pues, superar a algún otro equipo en cuanto a número de socios. Esto no va de cantidad, va de calidad. Seguro que la afición caballa es fiel y animosa. Desde luego damos fe porque el campo del Ceuta es muy caliente habitualmente. Es un estadio que se ha convertido en un fortín. De hecho, la mayoría de derrotas, que fueron poquísimas en la última temporada, se produjeron lejos de allí. Por ejemplo, la última contra el Ibiza, la del Algeciras y la del Hércules. Solo perdieron contra el Alcorcón en la jornada número 12+1 en casa. No volvieron a hacerlo, casi ni en casa ni fuera. Pero sí que de las 4, 3 fueron lejos del Murube. Aún así, eso, pocos abonados y por algo será. Y luego nos tenemos que meter de lleno en el tema de José Juan Romero, porque ya hemos dejado pinceladas, pero es que este hombre ha hecho muchísimos milagros en su trayectoria en el fútbol. Es un entrenador andaluz que viene desde abajo, de Gerena, jugó en tercera división, fue lo máximo que logró como futbolista en el Tomares, se retiró a los 31 años, seguramente empezó a sentir muy pronto la vocación de entrenador, tanto es así que enseguida agarró las riendas del Gerena, de su localidad natal, hasta el punto de conseguir que le pongan su nombre al polideportivo, porque los ascendió 4 categorías hasta la tercera división de la época y encima los dejó al borde de segunda división B, pues jugaron un playoff para poder optar a esa tercera categoría del fútbol nacional por aquel entonces. 10 años que dan para mucho y que demuestran que es un entrenador de proyecto. Por algo le fiaron el filial verde y blanco, el Real Betis Balompié B. Allí estuvo 3 temporadas haciendo un buen trabajo, pero luego llegarían más ascensos. He dicho 4, luego vamos con otro del Ceuta, ya son 4+1, 5, sin rima, de tercera a segunda red para sacarlo de lo más profundo del atolladero del fútbol español. Luego del Eldense, que os digo que le cuesta el cargo porque el Eldense se lo quiere ventilar, no sabe cómo hacerlo y se inventa mentiras que acaban siendo penalizadas en juicio. Así que ascenso número 6 y el número 7, el de José Juan Romero, llega en 2025. Fijaos lo que es la vida. Ceuta
deriva del número 7, el nombre de Ceuta deriva del número 7. Lo he buscado en Google y dicen que del musulmán pues se traduce así, el número 7, de una manera muy parecida a Ceuta. O sea que 7 ascensos de José Juan Romero y el séptimo no es de extrañar que, igual que el quinto, que no hay quinto malo, lo lograra allí. Pero es que, entre medias, hay unas aventuras que son dignas de mención, porque salvó al Ceuta de descender de Primera Federación en lo que él mismo denominó, y creo que no exagera, y creo que no es por echarse flores, una gesta inigualable. Dice que es casi imposible, en una entrevista en Diario AS del año 2023, al periodista Carlos Cariño, dice que es casi imposible, José Juan Romero, igualar una gesta de ese estilo, porque estaban a 14 puntos de la permanencia en la jornada número 14. Quedaban 24 fechas y cuando tú estás a 14 puntos, queden las que queden, y encima con más de un tercio del campeonato ya disputado, es que parece imposible conseguir ni siquiera quedarte cerca. Bueno, pues el Ceuta, si ahora hablábamos de 24 jornadas mágicas entre la 14 y la 37 de esta liga que ha devuelto al Ceuta a la división de plata, en las 24 jornadas entre la 15 y la 38 de 2022-2023, eso sí que fue magia, muchachos, porque estaba imposible, es que era literalmente así, y tuvieron que hacer números de campeón en esas jornadas para conseguir el objetivo, con un Rodri marcando 20 goles, con encima impulsándose gracias a la Copa del Rey, que mucha gente piensa, incluso el propio entrenador lo reconoce, que barajaron que podía ser un desgaste adicional que no mereciera la pena. Pero lo intentaron y fueron cargándose al Ibiza y llegaron a enfrentarse al Barça de Xavi. Ahí ya no pudieron plantar cara, pero esto los fue haciendo crecer, les fue haciendo tener más moral cada partido y construyendo una mentalidad ganadora y un espíritu de grupo forjado a base de dificultades que los llevó a una permanencia imposible, épica y desde luego que merece ser recordada, no solo en Ceuta, sino también en el resto de España, porque hubo que encontrar muchísimos estímulos, lo dice el propio J.J. Romero, José Juan Romero, que tuvieron que premiar a los futbolistas con polos flash, con helados, como a los niños chicos, cada vez que acababa un partido, algo había que hacer. Es que era una temporada que había comenzado fatal. Me recuerda un poco a lo de los premios que les daban a los defensas del Leicester City de Ranieri, que creo que los invitaban a pizza cada vez que dejaban una portería a cero. Pues esto del estilo. Tenían que hacer maravillas de motivación para conseguir que siguieran creyendo en la salvación aquella 2022-2023, que ni siquiera empezó José Juan Romero, es decir, tiene que hacerse con un barco a la deriva y no le toca ese marrón más que circunstancialmente, porque era su segunda etapa que comenzaba en el Ceuta, pero la liga la había arrancado Chus Trujillo, un entrenador ex del Támara Aceite, que había conseguido el ascenso del Ceuta en esa temporada 21-22. Y ya más curiosidades del Ceuta y de todo lo que implica son los fichajes, porque los fichajes son veteranos de guerra, la mayoría, y luego hay uno muy jovenzuelo, pero predomina una característica que es que llegan libres, también los futbolistas que no siguen desde la 24-25 se van libres del Ceuta, no ha movido ni un euro en traspasos este verano, pero sobre todo son jugadores que conocen segunda división, todos, absolutamente todos han jugado en segunda división, que esto no es fácil, porque o son futbolistas que vienen desde abajo, los de otros equipos, o son futbolistas que vienen de ligas extranjeras. Pues no, en el caso de los 8 del Ceuta, quien más, quien menos conoce la segunda división. Hay 3 que tienen 30 años, hay uno que tiene 33 y la media de fichajes es de 27,4, la edad media de los fichajes. Eso teniendo en cuenta que hay uno que baja totalmente porque es Abubakar Basinga, que tiene apenas 20, que es un chico que llegó a debutar con Las Palmas en primera división, una historia de superación muy chula porque es emigrante y lo recogió un taxista en Gran Canaria, lo llevó a jugar al fútbol en la playa para dar sus primeras patadas. Bueno, una maravilla de historia. Pero los otros fichajes, me dejo uno para el final,
porque los otros son Matos, Bodiger, Matos lateral izquierdo, es del Burgos, tristemente célebre por una entrada que le hizo a Giuliano Simeone, de la que felizmente se recuperó, pero un lateral derecho, un lateral izquierdo que va como un tiro. Ya en el Cádiz no se ha podido asentar, a ver en el Ceuta, porque en el Burgos tenía muy buenas maneras. Bodiger, que ha estado cansado precisamente en el Cádiz también, cansado de jugar en segunda división, sí, acaba de descender con el Tenerife, pero un futbolista de esos que hace equipo y que da empaque en el centro del campo. Diego González, un jugador también central o medio centro, que en el Huesca dio un buen rendimiento, sobre todo cuando faltaba Sielva, fue bastantes veces titular. Juan Tortuño, un delantero centro que estuvo en el Eldense y que también ha pasado por el fútbol portugués, para sumar ahí goles, lo mismo que Manu Vallejo. Quizás no haya un goleador consagrado porque se ha marchado Rodri Ríos con los 20 goles que metió en la 22-23 y esta última temporada también estuvo, aunque ya perdiendo protagonismo, pero entre Manu Vallejo y Juan Tortuño tienen que meter los tantos suficientes. Laterales derechos, que se me colaba antes, pues Manu Sánchez, el que estuvo en el Levante, que ahora el Levante, claro, cambió un Manu Sánchez por otro, lo echaba de menos, así que fichó un lateral que se llama Manu Sánchez y dejó marchar a otro lateral que se llama Manu Sánchez. Las casualidades del fútbol. Y claro, no me puedo olvidar, después de decir que los fichajes valen 4,2 millones según Transfer Market, que el valor de mercado total de la plantilla es de 8 kilitos, es decir, pues no es muchísimo, pero oye, para un recién ascendido están haciendo yo creo que virguerías en el mercado, porque son jugadores los que os he dicho que no desentonan en equipos de segunda división, no serán futbolistas despampanantes, pero yo creo que son buenos jugadores los que está fichando el Ceuta con el objetivo de salvarse y que sobre todo la fuerza del grupo que se mantiene, la fuerza del entrenador que sigue en el proyecto, pero con los Cristian, con los F, con muchos jugadores del año pasado que tienen que seguir dando alegrías. Pero no me puedo dejar por el camino, ya que tengo la camiseta del Real Valladolid, que está plenamente justificada, no solo porque juega el Real Valladolid contra la agrupación deportiva Ceuta el viernes que viene en el estreno liguero, sino por Anuar Tujami. Y es que Anuar Tujami es, yo creo, el hijo pródigo que vuelve a casa, de la que ya casi nadie se acordaba, porque era hijo adoptivo de Pucela, era un futbolista muy asociado al Real Valladolid, muy querido aquí, era canterano del Pucela desde los 13 años en la entidad blanquivioleta desde 2008. Nunca había jugado en su casa. Se dice que es muy complicado ser profeta en tu tierra y hace que lo cumplía la trayectoria de Anuar, porque sí que había sido profeta en su tierra de adopción, pero no en la de origen. Así que es un fichaje con mucho sentimiento este de Anuar, que a los 30 años por primera vez se enfundará la zamarra caballa, esa que verá como el primer día lo que es el destino lo hace volver a Pucela para jugar contra su Real Valladolid, con su agrupación deportiva Ceuta, un partido que ya tiene historia de antemano y los caprichos del calendario, que sí, que se sortea y que está condicionado el sorteo, pero bueno, no creo que nadie condicionara el sorteo a que el primer partido fuera que Anuar visitara a sus ex, no creo. Ya sería pensar en muchos detalles, aunque no infravaloremos a don Javier Tebas. Bueno, pues este es el recorrido que ha hecho el Ceuta, el que tiene por embajadora a Maldini, el que os va a decir chao chao ahora cuando acabemos el vídeo, el que tiene a Rodri Ríos metiendo 20 goles ya en su día para salvarlos de la mano de José Juan Romero, el que ha fichado futbolistas curtidos en segunda división, el que vuelve 44 años después a la división de plata, el que para salvarse en 2023 necesitó premiar con polos flash a sus futbolistas y en definitiva el de una ciudad autónoma que tiene dificultades de infraestructura pero que se va acondicionando y poniendo a tono con el fútbol profesional. Espero que el equipo Caballa lo disfrute. Vamos a ver qué pasa en ese Real Valladolid Ceuta, pero un recién descendido contra un recién ascendido, el que tiene las de perder es el Real Valladolid, que es el que está obligado a ganar. Y aquí a veces hay sorpresas. Ojalá sea un buen partido y empiecen ofreciendo un buen espectáculo los dos equipos, porque ya vemos que el Ceuta va embalado en la pretemporada ganando por 3 goles, por 3 goles y por 3
goles en los últimos partidos. Espero que guste esto en Ceuta. Maldini, un retweet que tampoco cuesta nada. Anuar, otro retweet que tampoco cuesta lo más mínimo. Y Anuar, que es el único que me lo puede dar de verdad, pero que también se le agradece un montón. Bueno, ninguno de los tres le va a dar retweet. Sería tener una fe ilimitada. Así que confiemos en que nos sorprenden. En que nos sorprenden para bien. Lo dicho. Compartid, dadle like, difundid. También para algún aficionado caballa al que sé que le va a llegar esto a través de mi amigo Jesús Gómez Herrera. Nos vemos pronto y como diría Maldini, chao, 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 chao. Hasta la vista.